Ok, vamos a dar inicio, buenas tardes, vamos a dar inicio al primer siglo internacional de videoconferencias. Quiero permitirme comenzar este primer siglo de videoconferencias agradeciendo a Dios por habernos permitido a todos estar aquí reunidos gozando de buena salud a pesar de los difíciles e inesperados momentos que nos ha tocado vivir. Hoy el mundo enfrenta un enemigo común, el COVID-19. Es por ello que en el marco de esta gran amenaza, este espacio busca conocer las experiencias y la visión a futuro de los diversos parlamentos. En ese contexto, es necesario impulsar la cooperación interparlamentaria, comprender el papel que desempeñan los poderes legislativos en la democracia del siglo XXI y fortalecer la función parlamentaria para poder enfrentar los nuevos escenarios que esta pandemia nos está generando. Vivimos en un entorno globalizado, hipercompetitivo y a la vez totalmente amenazado por un enemigo invisible que ataca a todas las sociedades en el mundo. Es por eso que debemos incrementar los esfuerzos de trabajar en equipo, uniendo las iniciativas del gobierno, de los parlamentos, de la sociedad civil y la academia, impulsando todos juntos el desarrollo de ideas innovadoras que generen desarrollo sostenido para nuestras sociedades en cada uno de nuestros países. Por eso esta iniciativa de la Oficina de Cooperación Internacional, en coordinación con la segunda vicepresidencia del Congreso de la República del Perú y el aporte de la Fundación Alemana Hans Seidel, hemos organizado el primer siglo internacional de videoconferencias, que se desarrollará en 8 fechas, sumamente interesantes desde hoy, 26 de junio del 2020, hasta el 27 de noviembre, titulando este primer foro como los poderes legislativos frente a la crisis mundial que enfrentamos. Por ello, contamos con 3 excelentes ponentes, representantes de diversas latitudes del mundo. Quiero agradecer al señor Víctor Bisono, diputado de República Dominicana y presidente del Parlamento Acción Global, quien desde un inicio demostró gran disposición y compromiso para apoyar esta iniciativa. De la misma forma, agradecer a la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos, OEA, quien, mediante su representante, el señor Moisés Benamor, jefe de la sección de apoyo a instituciones representativas, también nos acompaña con su ponencia sobre los poderes legislativos y la democracia en el siglo XXI. Nuestro anfitrión, el señor congresista Guillermo Aliaga, segundo vicepresidente del Congreso de la República del Perú, que en todo momento apoyó esta iniciativa y que el día de hoy inaugurará este primer ciclo de videoconferencias y nos presentará también la primera ponencia en este primer foro internacional denominado Los Poderes Legislativos frente a la Crisis. Doy pase al señor congresista, segundo vicepresidente del Congreso de la República del Perú, Guillermo Aliaga. Muchas gracias, estimado señor Javier Salinas. No quiero pasar sin antes saludar a los señores presentes, el señor Moisés Benamor, jefe de la sección de instituciones representativas de la OEA. Asimismo, saludar al señor Víctor Bisonó, diputado de la República Dominicana y presidente del Consejo Internacional del Parlamento de Acción Global. Y también saludar a la Fundación Hans Seidel, que es una entidad alemana que nos apoya en este tipo de capacitaciones, y de esta manera damos inicio a este ciclo de conferencias denominado webinar, que tiene como finalidad resaltar a los poderes legislativos frente a la crisis mundial. Desde entonces, por iniciado este ciclo, y muchas gracias nuevamente a la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República de Perú por haber organizado la misma.
Acto seguido procederé a dar la ponencia, espero serlo bastante sucinto, pero a la vez poder recabar la información que ustedes han venido a escuchar el día de hoy. La ponencia se llama Importancia de fortalecer la función parlamentaria para afrontar los nuevos escenarios. Siguiente, por favor. Bueno, empecemos hablando un poco del Congreso de la República de Perú. El Perú, al igual que muchos países, han padecido y vienen padeciendo todo lo que corresponde a la problemática del COVID-19. Para esto, no sé si es que ustedes pueden ver la diapositiva correctamente o es que tienen algún tipo de problemática para poder verla. Señor Salinas, ¿se puede ver la diapositiva correctamente? No tengo retorno. Sí se puede ver. Sí, se ve. Hola. Se ve perfectamente. Perfecto. Les agradezco mucho. Entonces, como podemos ver, dice que debemos recordar que en el Perú miles de empresarios, tanto trabajadores independientes, han tenido ya problemas por parte de esta pandemia del COVID-19. En ese sentido, no solamente ha habido un detrimento por los temas propios de la salud, sino que también hemos visto que la economía se ha visto impactada y esto ha generado un alto índice de estrés. Siguiente, por favor. Ahora, muchos países se cuestionan cómo se va a salir de este caos. Esta crisis mundial nos ha llevado a distintos escenarios, que ya en la academia, universidades e institutos, ¿no?, se están llevando a cabo fórmulas que planteen cómo salir de esta problemática. Ha habido una contracción por parte de la economía, y luego de la flexibilización que se está dando de a pocos en ese ámbito de querer reactivar la economía, viene la pregunta: ¿cómo será la fase intermedia previa a la aparición y aplicación de un tratamiento de la vacuna? Es decir, ¿qué pasará para que esta economía resurja? Y esa es una de las preguntas que se pueden responder desde distintos actores. Uno de ellos, claro está, son los poderes legislativos. Adelante, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Perdón, tuve un problema técnico. Bueno, viene la pregunta: ¿qué hemos realizado hasta hoy como Congreso de la República de Perú para poder enfrentar esta problemática? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero, como Congreso de la República y como Poder Legislativo, teniendo en consideración que el Poder Ejecutivo, llámese Presidente de la República, quien es quien encabeza, y ha puesto toda la política sanitaria de por medio, lo primero que ha hecho el Poder Legislativo ha sido otorgar todas las facultades que fueron requeridas oportunamente por el Ejecutivo. El Presidente de la República hizo una solicitud de delegación de facultades y acto seguido, en un brevísimo plazo, el Poder Legislativo otorgó esas facultades para que se pudiese actuar sobre el marco de la ley de una manera oportuna. El Congreso de la República ha aprobado
también como iniciativa de este poder legislativo normas para poder permitir que los distintos aportantes al sistema privado de pensiones pudiesen retirar una parte de sus fondos para de esta manera, sin duda alguna, afectando su futuro, pudiesen hoy en día paliar esta situación gravosa, sobre todo desde el punto de vista económico. ¿Por qué sucede esto? Porque el Ejecutivo tuvo una política, por ejemplo, en el caso peruano, de disponer la entrega de bonos dinerarios para que las personas no tuviesen que salir a trabajar y pudiesen adquirir sus alimentos y otros recursos. Pero al verse que no se ha podido tener un aspecto muy grande de beneficiarios, es que el Congreso tomó la decisión de poder facilitar el extorno, la salida de una parte de los fondos previsionales puestos para el futuro del sistema privado de pensiones que en el Perú se llaman AFPs. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? ¿No? Tenemos un Congreso, desde el punto de vista del Perú, que primero ha otorgado todas las facilidades que han sido requeridas por parte del Ejecutivo para que no exista ningún tipo de acto que sea ilegal. Segundo, hemos tenido a bien otorgar propias medidas de iniciativa legislativa de este Congreso, como les mencionaba, con el sistema privado de pensiones. También conocedores de la realidad internacional es que se comienzan a buscar distintos puntos que puedan ser de injerencia directa para poder paliar toda la afectación que se tiene en el sistema de salud, en el sistema también de los propios consumidores. Porque recordemos que al haberse contraído el sistema económico a nivel mundial, pues los primeros afectados han sido los consumidores finales o los consumidores activos. Esa problemática también es recogida por el Poder Legislativo y de esta manera se dan las iniciativas legislativas para poder cuidar al consumidor final y a su vez también poder cuidar a las empresas que son las que a su vez generan el trabajo, muchas de ellas de capital privado. También se ha comenzado a promover el distinto uso de mecanismos que antes no habían sido previamente vistos como una suerte de unidades de negocio. Es así que, por ejemplo, el día de hoy estamos haciendo esta videoconferencia a través de un sistema virtual. Para esto mismo, también se ha dispuesto que los negocios que son usualmente de una contraentrega, es decir, pago por un servicio, pago por un bien y lo recojo en el momento, se están implementando entregas mediante deliveries, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, desde el punto de vista ya político, ¿no? ¿Qué más tiene que hacer un Congreso? Primero, en una época de pandemia, es no ser obstruccionista, claro está. Y este Congreso de la República de Perú está buscando eso. Primero, ser propositivo, pero siempre estando del lado, obviamente, de la población que nos ha elegido. Y se tiene que reconocer aquellas fortalezas y vulnerabilidades que puede tener cada sistema. También hay que ser conocedores de que va a haber un cambio. Ineludiblemente se tiene que tener en cuenta esa situación, pero se tiene que dar prioridades. Y la prioridad para este Congreso, y esperemos que los congresos hermanos también, sea la alimentación, la salud y también poder acceder al servicio en óptimas condiciones. Por eso es que los congresos también tienen que velar porque se cumpla todo lo que corresponde al sistema, por ejemplo, de transporte, que se tiene que dar en una condición óptima, teniendo en cuenta las disposiciones de aislamiento social, por ejemplo. Toda esa gama de posibilidades primero tienen que ser debidamente reconocidas. Y solamente los congresos que realmente tengan un acercamiento con su población es que van a poder legislar sobre la base de la realidad. Siguiente, por favor.
Por ejemplo, el día de ayer, les comento un caso en particular, el Congreso de la República de Perú ha aprobado por insistencia una norma que permite al Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, de poder tener en consideración el aspecto más grande de lo que corresponde a ser todos los bienes que tienen origen privado, llámese maquinarias, llámese todo tipo de insumos de carácter médico y que están en las clínicas, que son los establecimientos privados de salud en el Perú, para que puedan ser puestos a disposición, de ser el caso que se necesite, a favor del Ministerio de Salud para poder combatir de manera directa a la pandemia. Esta norma, que ha sido otorgada por insistencia el día de ayer por parte del Congreso de la República, busca reforzar, busca darle esa fuerza que necesita el Ejecutivo para, de ser el caso que se requiera poder utilizar medios privados, previo pago, claro está, se pueda hacer esa transacción del pago por el uso de un bien privado para poder ponerlo a disposición de toda la población del Perú. El Congreso de la República reconoce que nos encontramos en un estado de pandemia y eso ayuda para que aquel poblador más necesitado de escasos recursos pueda también acceder a un sistema de salud como también lo pueden hacer los privados. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué más tiene que hacer un Congreso? Bueno, hemos hablado de funciones legislativas hasta ahora, como ha podido ser la ley de liberación de parte del sistema de fondos privados, la insistencia que se acaba de hacer mención respecto del tema de salud, es decir, funciones legislativas propiamente de acuerdo a la realidad que se necesita en el propio país. Pero también se tiene que hacer una labor de control político, ¿no? El control político, también denominado fiscalización, que es propio de los poderes legislativos, es decir, velar porque aquellos recursos que están siendo invertidos por el Estado ciertamente tengan un buen fin. Y obviamente la labor de representación, es decir, poder recoger las necesidades de la población y poder canalizarlas cuando muchas veces no han podido ser oídos nuestros compatriotas a nivel de legislativo. Siguiente, por favor. Parece que tenemos una pequeña falla técnica. Perdón, ya se reconectó. Bueno, perfecto. Entonces, podemos dar algunas conclusiones. Primero, es una conclusión que no nos cansamos de repetir a nivel del Congreso. Debemos todos los peruanos, en este caso nuestro, estar juntos para poder salir de esta crisis mundial. Ese es un mensaje que tiene que quedar intrínseco a nivel de toda la población. Otra conclusión muy importante, que las decisiones siempre tienen que estar orientadas a favor de la población, más allá de que se puedan poner en algunos casos objetivos que pueden tender hacia el origen de un congreso populista. Los congresos en estos estados de necesidad tienen que estar más cerca de aquella población que está menos favorecida y de esta manera orientar los recursos del Estado para que puedan ciertamente sentirse que ante una adversidad tremenda como la que tenemos, juntos vamos a poder salir de esto. Y por eso la labor del legislativo es más que importante y predominante. Siguiente lámina, por favor. Se tiene que hacer un análisis completo de estos nuevos escenarios que se nos plantean, porque esto está pasando a nivel internacional y de manera transversal. Y la crisis mundial es un hecho que tiene que ser debidamente reconocido. Tratar de ocultar el sol con un dedo no es lo que. En ese sentido tenemos que acostumbrarnos a un nuevo sistema o tipo de convivencia. Y a partir de eso, las políticas públicas tienen que ser consensuadas para poder recuperar las economías
pero no antes, sin dejar de lado, obviamente, la vida humana, que en ese sentido el Ejecutivo del Perú ha tenido por lo menos esa prioridad. Siguiente, por favor. Asimismo, es importante recordar a manera de conclusión que los legítimos representantes de la voluntad popular en el ámbito de nuestras competencias somos los representantes del poder legislativo como primer poder en todos los estados. En ese sentido, debemos redoblar esfuerzos para poder apoyar a la población que legítimamente nos ha elegido. Siguiente, por favor. No quiero terminar sin agradecer y recalcar la importancia que se tiene de los distintos actores que el día de hoy me acompañan en esta ponencia, lo cual demuestra la preocupación por parte de todos los países y de sus propios representantes en poder compartir información que es de suma importancia en estos momentos. Todos nosotros reafirmando la importancia que tienen los poderes legislativos a través de sus tres facultades más importantes: representar, legislar y fiscalizar, que tienen que ser puestas a favor de la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor congresista, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Le agradecemos muchísimo por su ponencia. Vamos a dar pase ahora al señor Víctor Bisono, representante de la OEA, de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos, para que, por favor, comparta con nosotros la ponencia que ha preparado. Me escucho. Te escuchamos perfectamente, Moisés. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, muy buenas tardes. Gracias principalmente pues, al Congreso del Perú por la oportunidad que nos están brindando para compartir con ustedes una visión desde la Organización de los Estados Americanos, de una visión interamericana sobre lo que consideramos es la agenda y la visión que debemos tener desde los poderes legislativos para el fortalecimiento de la democracia en el siglo XXI. Un saludo muy especial a su vicepresidente Guillermo Aliaga, quien nos ha iniciado en este ciclo de conferencias, y por supuesto también el agradecimiento a Javier Salinas y a su equipo de Cooperación Internacional por esta iniciativa que definitivamente es más que oportuna. También saludo a un gran amigo y permanente colega de trabajo como es el diputado Víctor Bisonó, ya que tenemos muchísimas iniciativas en acción con parlamentos por la acción global. Bueno, vamos a dar inicio a mi presentación, precisamente explicando brevemente lo que hacemos desde la Organización de los Estados Americanos en el área o en el campo de los poderes legislativos. La siguiente lámina, por favor. Como todos sabemos, la Organización de los Estados Americanos, como su nombre lo indica, es la organización de estados. Y cuando hablamos de Estado, hablamos de todos sus poderes públicos. Pero también hay que reconocer que el trabajo de la Organización de Estados Americanos tiene una línea muy clara, muy concreta y bastante, digamos, profunda con los poderes ejecutivos. Pero también es cierto que trabajamos de la mano con los otros poderes del Estado, tanto con el poder legislativo como el judicial. En mi caso, me corresponde ese trabajo, el de los poderes legislativos, y lo hacemos a través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia. La Secretaría que precisamente lo que busca es ser garante, promover, defender y garantizar los valores y las prácticas de la democracia representativa. ¿Y cómo puede ser de otra manera que hacerlo también con el trabajo muy de la mano y muy de cerca, no solamente con los poderes legislativos, sino con aquellas organizaciones políticas que lo integran? Y es así que existe esta sección, una sección de apoyo a las instituciones representativas, llamadas SAIR por sus siglas, y que tiene que ver justo con esa relación permanente, no solamente, como he dicho antes, con los poderes legislativos propios
propiamente dicho, sino también con aquellos hombres y mujeres que integran estos poderes legislativos, con las organizaciones políticas que tienen representación en los mismos, y también con los distintos foros y parlamentos de integración regionales que existen no solamente en el continente americano, sino también a nivel global. Puntualmente, nosotros tenemos un target o sujetos muy claros, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 320 organizaciones o partidos políticos que son parte de los poderes legislativos de ámbito nacional, en los 35 poderes legislativos de los Estados miembros, y esto significa o esto representa aproximadamente a 6.000 legisladores activos que ejercen esta representación política actualmente. La siguiente lámina, por favor. Bueno, vamos a iniciar entonces planteándonos esta democracia del siglo XXI, la democracia digital o esta democracia de alguna manera que podemos denominar de la política viral. Y vamos a iniciar hace 20 años, cuando empezó este siglo, en donde ese momento nos puso en el espejo importantes cambios de paradigma, ¿no? Desde el 2000 particularmente pasamos de una visión y una misión mucho más rígida, más cerrada, menos abierta, a una visión más innovadora, la cual ha generado, afortunadamente, no con toda la velocidad que quisiéramos, pero sí ha habido un interés de mover más la labor parlamentaria a un liderazgo más digital, más abierto, más inclusivo y, por supuesto, más bidireccional. La siguiente. Y en ese sentido, ¿por qué debemos fortalecer a nuestros poderes legislativos? Pues muy fácil, porque nuestros poderes legislativos tienen en su principio básico, en su derecho fundamental, defender y promover la democracia representativa, el Estado de Derecho, el pluralismo político y, por supuesto, tiene una labor que es intransferible, que es legislar, representar y hacer un control político eficiente. Por la necesidad de avanzar en el mejoramiento y modernización de las funciones de representación, legislación y fiscalización, como hemos dicho. Porque también es importante fortalecer el poder legislativo en todos sus niveles, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional y en sus distintos ámbitos descentralizados, como puede ser el local, puede ser el estatal o, como dije antes, el nacional. Y particularmente, ya lo veremos más adelante, tiene mucho que ver ahora el papel que tiene que jugar en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Y también porque en el siglo XXI hay que reforzar los elementos esenciales de la democracia. No porque seamos más digitales, no porque tengamos más tecnología y porque nos sintamos más conectados, no podemos dejar a un lado los principios fundamentales que defienden y que promulgan la democracia representativa, como es el respeto, la tolerancia, el diálogo, el consenso, la negociación, la ética, la transparencia y la probidad. Y en ese sentido, tenemos que ser muy claros en que en tiempos de mayor tecnología es más que importante la ética en ese ejercicio y también es más que importante la conexión con el ciudadano. Y en ese sentido, para la OEA es indispensable trabajar para alcanzar democracias más consolidadas en nuestro continente y en ese sentido es tan importante el trabajo de fortalecimiento con los poderes legislativos. Lo siguiente. ¿Qué contexto actual nos encontramos en una visión bastante general? Bueno, como todos sabemos, hay poca interacción con la revolución digital desde nuestros poderes legislativos. Ahora, de alguna manera que nos tomó de sorpresa esta pandemia, estamos viendo como de mayor a menor las instancias legislativas, no solamente de las Américas, sino a nivel mundial, han tenido que hacer esfuerzos muy importantes para adecuarse a una tecnología de mayor conectividad, más digital y en una democracia en donde estamos en este momento suspendidas ciertas libertades de desplazamiento, de reunión, etc. Por otra parte, venimos de hace muchos años con una muy marcada desafección ciudadana hacia la labor parlamentaria y particularmente hacia los partidos políticos. También tenemos una falta de adaptación a las nuevas dinámicas en el ejercicio de la ciudadanía. Nuestro continente es uno de los continentes más jóvenes a nivel mundial. Más de la mitad de la población son menores de 30 años. Y eso quiere decir
que hay que entender mejor esas dinámicas y adecuarse a las mismas para poder responder en tiempo y forma a las demandas y a las necesidades que esta población requiere. Y por supuesto, todo esto genera una falta de una adecuada comunicación política. La comunicación política, como lo vamos a tratar más adelante, tiene que ser bidireccional, tiene que ser en tiempo real, y hoy por hoy no hay un problema de información, el problema es de la calidad de esa información. Y en ese sentido, los poderes legislativos son una instancia clave para garantizar esta calidad. Todos estos elementos que nos dan una crisis de representación. La siguiente. Y esa crisis de representación, ¿cómo la podemos traducir desde un punto de vista de la cotidianidad en el uso, en el ejercicio de la democracia? Bueno, en primer lugar, hay una muy compleja brecha entre representantes y representados. Igualmente, hay claras dificultades para generar un debate de calidad. Estamos viviendo momentos de mucha crispación, de mucha polarización, y hemos perdido aquellos espacios de diálogo, de consenso, de negociación. Es decir, hemos perdido uno de los elementos fundamentales del parlamentarismo, que es debatir, que es discutir, pero que es también llegar a acuerdos y a consensos. Y por eso es muy importante, como lo ha dicho el vicepresidente en su presentación, eso, lograr superar las divergencias de los proyectos políticos o ideológicos y construir una agenda de Estado que vaya claramente a atender los graves problemas que pueden estar viviendo los ciudadanos y particularmente cómo podemos impulsar en ese sentido una ciudadanía más plena. Por otra parte, hay una falta de apertura de los procesos de formación de leyes. En este momento, también lo vamos a tratar un poco más adelante, pero todo este concepto de parlamento abierto, de mayor participación ciudadana, etcétera, pero también vemos con mucha claridad lo que se discute en un pleno al final del día, como ya cuando la ley ya prácticamente es promulgada y publicada. Pero todavía sigue siendo una caja negra que sucede en el trabajo de las comisiones parlamentarias. A veces ni los propios parlamentarios de un congreso tienen acceso a las distintas comisiones. Es decir, muchas veces hay fallas importantes de transparencia en la manera en que se construyen muchas de las actividades del quehacer político parlamentario. Y esto es clave para este proceso de recuperar la afección y la confianza entre los poderes legislativos. Y por supuesto hay una falta de inclusión en la formulación e implementación de políticas. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido, sobre todo en los tiempos de pandemia, es que para tener políticas públicas, para poder tener el trabajo de alguna manera que tenga capacidad de resolver los problemas, pues hay que hacerlo de una forma co-creativa. El ciudadano tiene que ser parte de ese proceso de formación. No puede estar ajeno y solamente recibirlo cuando ya es un hecho cumplido, sino que tiene que ser parte del proceso de formulación y el proceso de debate de la legislación o de las propias políticas públicas. La siguiente. ¿Y a quién afecta principalmente esta crisis de representación? A los más jóvenes. ¿Por qué? Porque como estamos viendo en esta lámina, los más jóvenes son aquellos que tienen más capacidad de conectividad, los que tienen más información y que son los que generan más opinión, porque no solamente tienen el acceso a la tecnología y son más nativos digitales en ese sentido, sino también porque tienen mucho más interés de lo que está pasando a su alrededor. Y ese interés también lo puede llevar a lo contrario, a tener esa desafección o ese desinterés por la política si miran o si observan que la política no los están atendiendo, no los están conectando y no los están convocando de la manera adecuada. La siguiente. Entonces, toda esta situación que implica en términos concretos a la hora de cómo fortalecer los poderes legislativos. En primer lugar, tenemos que fomentar una cultura política más participativa, terminando con la idea de que solamente la política o la actividad política o la participación política es en procesos electorales ejecutados. Al contrario, ya se sabe que las elecciones son un punto de partida y no de llegada de la democracia. No hay democracia sin elecciones, pero la democracia es mucho más que elecciones. También
tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que impulsar innovadoras herramientas ciudadanas de interconexión, de demandas de una comunicación más bidireccional y de una interactividad ilimitada. Es tiempo de abrir la casa, es tiempo de entender que la labor parlamentaria es un bien público, no es un bien que debe ser resguardado. Y en ese sentido, la transparencia y la rendición de cuentas es importante. También que ya tenemos o existen una serie de plataformas digitales de construcción colectiva en todos los ámbitos, en el ámbito de la academia, en el ámbito del sector privado, en el ámbito religioso, en el ámbito social, el control social que se genera. Y en ese sentido, también los poderes legislativos tienen que entender que son a través del uso de plataformas digitales que podrán realmente fortalecer esa conectividad y esa representación. Y la llegada de un concepto que quedó para mantenerse, que es la política viral, la cual convierte al ciudadano informado en un actor con legitimidad sin tener mandato electoral. Es decir, ya existe un clarísimo cambio cognitivo que replantea las relaciones entre gobiernos y ciudadanos. Y eso lo ha demostrado muy claramente estos tiempos de pandemia. Por otra parte, la utilización de redes sociales, la comunicación debe ser presencial. Todavía en nuestros países, en el continente americano, es importante el trabajo en el campo, el contacto físico, pero no podemos dejar a un lado el uso de redes sociales, de esa conexión en tiempo real, utilizando plataformas. Hoy por hoy, como lo dice en esta lámina, el internauta se ha convertido en una figura novedosa. ¿Por qué? Porque ya no es un ciudadano pasivo, sino es una persona que se conecta, que actúa y que reacciona, y lo hace en tiempo real. La siguiente. Puntualmente, ¿por qué es importante el fortalecimiento hacia esa hoja de ruta? En el mundo tenemos 4.540 millones de internautas, casi el 60% de la población mundial. Si vamos puntualmente en el Perú, eso se lleva a 24 millones, es decir, que es una subida frente a la comparación global. Es verdad, es una data relativa, es la conectividad, no necesariamente es una conectividad de calidad permanente, pero sí es la posibilidad que tiene el país de construir una política mucho más digital, un liderazgo más digital y, por supuesto, lo que necesitamos en democracia, la universalización del Internet y la alfabetización digital a todos los ciudadanos. La siguiente. Vamos ahora a tocar un tema también importante que tiene que ver con la confianza en las instituciones legislativas. Quienes trabajamos permanentemente con los poderes legislativos somos testigos de que hay muchísimo talento, que hay muchísima capacidad y que hay muy buena voluntad de hacer cambios y de trabajar por la democracia. Lamentablemente, quizás no saber comunicar bien lo que se hace bien y muchas veces saber comunicar bien lo que se hace mal ha generado esa poca confianza o esa desafección hacia los poderes legislativos. Según datos del Latirobarómetro, la confianza ciudadana en los congresos a nivel de la región llega al 21%. Y el índice de transparencia ubica o coloca a estas instituciones parlamentarias en el número 46 sobre 100 puntos. Le da una calificación, mejor dicho, 46 sobre 100. En el Perú es todavía más dramático el resultado. Tenemos el 8% de confianza ciudadana y el índice sí lo ubica mejor, de 36 sobre 100 puntos desde el punto de vista que ocupa el puesto 101 sobre 180 países. ¿Esto cómo se refleja cuando vemos y leemos este tipo de encuestas o sondeos de opinión? Es un insuficiente control parlamentario, es la percepción de los ciudadanos, una comunicación limitada hacia ellos, poca transparencia, dificultad en el acceso a la información, limitados mecanismos de rendición de cuentas y el trabajo de comisiones, como dije antes, discrecional o no transparente. La siguiente. Eso que nos lleva a lo más importante, como es hablar de la bidireccionalidad de la política. Lo que antes de este siglo se entendía que era una comunicación de un solo sentido, la comunicación congresista-ciudadano, hoy en el siglo XXI es una autopista de dos vías. Es decir, ya no se puede trabajar de manera unilateral. Como he dicho antes, tenemos que generar una democracia de co-creación. La siguiente.
¿Qué retos tenemos en ese sentido? Tenemos, como hemos dicho antes, que reducir la brecha entre los representantes y los representados, buscar transitar a una sociedad civil más informada. También tenemos que hacer que los ciudadanos sepan en tiempo real lo que hace el Congreso y por qué es importante lo que se genera desde la labor parlamentaria. Particularmente en estos tiempos de pandemia, generar un diálogo y negociación amplio que acerque los desafíos en materia de desarrollo económico, de anticorrupción, de diálogo colaborativo, de inclusión social, etc. Tenemos que reforzar la democracia representativa, el Estado de Derecho, el pluralismo y la participación ciudadana. También tenemos que fortalecer el poder legislativo en todos sus niveles y tenemos que promover realmente a largo plazo la modernización y el fortalecimiento de los partidos políticos. Sin partidos políticos más modernos, más digitales, más de la red, difícilmente vamos a lograr también el fortalecimiento de la capacidad de los poderes legislativos. La siguiente. Ahora, muy brevemente, les voy a compartir una serie de láminas que lo que buscan es hacerles de una manera muy rápida cuáles para nosotros, como EA, son las líneas de trabajo más importantes y más concretas a las que se debe apuntar en el siglo XXI. Precisamente ahí tenemos lo que son los ejes rectores de la actividad legislativa. Tenemos que ser transparentes, responsables, eficaces, ser verdaderos interlocutores y ser representativos. Si nosotros vemos este círculo virtuoso, todo esto nos va a llevar a un concepto que ya está bastante, digamos, manejado en el área parlamentaria, como es el de Parlamento Abierto. La siguiente. En ese sentido, tenemos que hablar de la complementariedad, es decir, el Congreso no solamente almacena y genera una serie de información, sino que la tiene que manejar y tiene que construir herramientas e iniciativas para transmitir ese conocimiento. Entonces, esto es una línea clarísima. La actividad legislativa se tiene que saber comunicar y aprender a comunicar es acercarse y abrir el espacio a las audiencias ciudadanas. La siguiente. Ahí vamos hacia la efectividad del conocimiento. El conocimiento es poder y solo aquellos con acceso de calidad a él tendrán la capacidad de desarrollar productos con valor para otros. Y aquí ese sujeto, ¿quién es? El clave, el congresista, la congresista. Hay que brindarle capacidad de información, hay que darle mayores habilidades, tienen que estar debidamente informados, porque al fin y al cabo, a la hora de construir un marco normativo, una legislación o hacer un control político de políticas públicas, lo tienen que hacer con rigurosidad. Y la rigurosidad te la genera el conocimiento. La siguiente. La comunicación. La comunicación, no hablo en este momento de comunicación política, sino la interacción que tiene que haber en la transversalidad de la labor parlamentaria. Y ahí, como podrán ver en la lámina, por una parte tenemos todo lo que son redes sociales, tenemos el aspecto digital, y donde podemos conectar a todos aquellos actores que son stakeholders, que son estamentos del Estado, y que tienen que ver fundamentalmente en el trabajo parlamentario, que tiene que ver con la actividad, tiene que ver con el trabajo de comisiones, con los espacios que generan servicio a los congresistas y, por supuesto, con sociedad civil, academia y sector privado, como actores que deben ser mucho más integrados en la labor del Parlamento. La siguiente. La gestión legislativa, igualmente en este marco podrán ver que tiene que ver todo con la capacidad de mejorar fortalecimiento institucional por una parte y por otra parte el mejoramiento de habilidades no solamente de los congresistas, sino de quienes los apoyan como asesores y principalmente de todo el funcionariado. La profesionalización en el siglo XXI de la labor parlamentaria es una condición sine qua non para el éxito y para la generación de mayor confianza de la labor parlamentaria. La siguiente. Y todo esto tiene que darse en un marco de un desarrollo estratégico. Por una parte tenemos que alimentar todo lo que tiene que ver con la formación, la capacitación en nuevas tecnologías. Tenemos que hacer sostenible la política y también el presupuesto de nuestras instituciones parlamentarias. Tenemos que tener espacios y tenemos que
invertir en la investigación, en la asesoría, en el apoyo técnico. Tenemos que fortalecer el diálogo y la negociación política y tenemos que generar claras y directas estrategias de comunicación política también. Siempre y todo con el respeto de lo que hemos dicho antes, los valores y la práctica de la democracia, que nos van a dar la bidireccionalidad de la función legislativa. La siguiente. Bueno, puntualmente, los poderes legislativos y el COVID-19, aquí ya estamos frente a una realidad que nos tomó a sorpresa a muchos y que ya después de 3 meses estamos en un proceso ya de trabajo intenso. Aquí lo más importante para agilizar mi presentación es marcar lo siguiente. Es fundamental que los poderes legislativos tengan la plena capacidad, sin limitaciones algunas, de trabajar activamente en la búsqueda de soluciones en la democracia durante y post-pandemia. No podemos hacer que la alarma, la emergencia, haga poner en cuarentena el Estado de Derecho, las libertades, la separación de poderes y los valores principales de la democracia. Y el trabajo parlamentario es fundamental en ese sentido. Y ahí celebramos el plan de acción elaborado el pasado 8 de junio en un evento en donde pudimos lograr trabajar el plan de acción para resolver muchos de los problemas que estamos enfrentando desde el COVID-19, especialmente en nuestra región. La participación debe ser activa y constante y durante un proceso legislativo permanente. La siguiente. Bueno, básicamente tiene mucho que ver con lo anterior. El COVID-19 ha puesto al continente en una situación muy difícil en materia de derechos, en materia de desarrollo económico, en materia de pobreza y de brecha digital. Para eso es muy importante trabajar de la mano. Y haciendo una referencia al COVID, que empieza por C, como decimos en la lámina, creemos también que con C empiezan 6 acciones muy concretas que se tienen que hacer desde el Parlamento, como es fortalecer capacidad, generar consenso, impulsar cooperación, trabajar en la cohesión, producir confianza y saber convivir en tiempos de pandemia con los distintos elementos del Estado. La siguiente. Y aquí pues es lo propio que hemos dicho, la importancia de que tiene el Congreso o los poderes legislativos no solamente tienen que digitalizarse hacia adentro, sino que son las entidades que van a garantizar los marcos normativos para impulsar esta tan importante y necesaria universalización y alfabetización digital. La siguiente. Todo esto pues, nos lleva a lo que hemos hablado anteriormente, a trabajar en generar un poder legislativo más atento a las necesidades del siglo XXI y particularmente a los temas de ciberseguridad y de economía digital. La siguiente. Básicamente aquí queremos compartir con ustedes que en ese sentido tenemos un laboratorio de ciberseguridad para los poderes legislativos y que ahí podemos también ofrecerles muchísimos instrumentos y capacidad para ahondar el conocimiento tan importante en tiempos digitales de la seguridad y la ciberseguridad en el campo de la democracia. Finalmente, ya terminando, vamos a pasar básicamente a la siguiente lámina. Y vemos 4 líneas de acción. Esas 4 líneas de acción, para ir terminando la presentación, van dirigidas en estos 4 acciones. La comunicación, el diálogo, la apertura y la innovación. En nuestra opinión, tener estrategias, tener planes de acción, tener líneas de trabajo, no solamente de corto plazo, sino de largo plazo, mirando a su Congreso hacia el 2030, hacia el 2050, podremos realmente entender que la democracia digital es no solamente hoy por hoy una realidad, sino que tenemos que trabajar
en función de su fortalecimiento. Y yo le pediría a quien me apoya con la presentación para terminar y ir a la última lámina. Que es la reflexión final. Definitivamente hay mucho por hacer en el trabajo parlamentario. La democracia está amenazada, producto de de las consecuencias de una pandemia que está siendo dramática, especialmente para los más vulnerables. Pero por otra parte, también es una oportunidad, se puede ser resiliente frente a esta realidad. Y para eso hay que incorporar mucha tecnología, hay que acercarse mejor a la transformación digital, nos tenemos que convertir en líderes digitales, pero nada de esto es un resultado en sí mismo. La tecnología no es un fin en sí mismo, es una herramienta. Si no se hace, si no se utiliza, si no se implementa con transparencia, con honestidad, con probidad y con ética, seguramente el daño sería peor. Así que esa es la reflexión, que el fortalecimiento de los poderes legislativos en el siglo XXI va de la mano de los principios tradicionales de nuestra democracia con los del siglo XXI, como es las nuevas tecnologías. Haciendo esta combinación y trabajándolo de manera co-creativa y colaborativa, estamos seguros que podemos recuperar confianza, credibilidad y defender la democracia en nuestra región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Moisés. Excelente exposición de cómo debemos fortalecer los poderes legislativos y la democracia de cara al siglo XXI. Muchas gracias nuevamente, Moisés. Le voy a dar pase al señor diputado Víctor Bisonó para que nos ilustre con la presentación que nos tiene y ha traído para esta ocasión. Adelante, Víctor, por favor. Muchas gracias, Javier. Ante todo, quiero dar las gracias al Congreso de Perú a través de su vicepresidente, el congresista Guillermo Aliaga, por la excelente gestión en la organización de esta videoconferencia. Es para mí un grato placer participar en este evento llevado a cabo con iniciativa del Poder Legislativo de un país que tanto admiro y respeto. Del mismo modo, quiero agradecer a la Organización de Estados Americanos, OEA, en la persona de mi buen amigo Moisés Benamur, por servir de enlace en cumplimiento con el acuerdo que firmamos en representación quien les habla del CAP en febrero pasado, justo antes de que esta crisis global nos golpeara de la manera que lo ha hecho. Y desde luego, un saludo especial a esos dos grandes aliados nuestros, que son la Fundación Hans Seidel, con quien he tenido el honor de colaborar durante muchos años a través del Centro de Políticas Públicas que presido, y también de nuestros amigos de la UPLA. La verdad es que esta participación tiene para mí un valor sentimental más que meramente político. Y la razón es la siguiente. Tras 18 años de membresía en la Cámara de Diputados, que me fue otorgada en 4 ocasiones consecutivas por los electores del Distrito Nacional de la República Dominicana, me estoy despidiendo del Congreso en los próximos días para pasar a una nueva etapa. O sea, no me presento más. No me corresponde a mí mismo evaluar el resultado de estas casi 2 décadas con una curul en el llamado centro de los héroes de mi país. Pero debo decir que a pesar de no haberme encontrado nunca entre la bancada mayoritaria, fueron muchos los logros que pudimos obtener a través de un ejercicio sincero de consenso y de argumentación tanto interna como externa. Sin embargo, la emotividad del momento que les hablo no se trata de nostalgia por la despedida, sino preocupación por lo que el futuro inmediato depara a la función legislativa. Son muchos los peligros que este terrible coronavirus representa para la humanidad, destacándose obviamente los sanitarios y económicos como los más urgentes con justa razón. Pero no podemos olvidar el peligro político que toda esta crisis nos trae, siendo la concentración de poderes
la amenaza más directa para quienes hemos cumplido con el rol de fiscalizadores, la desconfianza o la propia hostilidad hacia la separación de poderes se va apoderando del discurso público, y eso no lo podemos permitir, pues sería sumamente dañino para nuestra república. Para hacerle frente a un problema, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, y la realidad es que en una crisis de esta magnitud, con todo el temor natural que ello genera, los mensajes autoritarios cobran mayor fuerza. Esto es justo el terreno fértil que las agendas anti-institucionales esperan para hacerse con el poder, pues le permitiría presentar a quienes cuestionan como simple fastidioso en contra del bien mayor. Con diferencia de intensidades, lo estamos viendo en varios países. Ejecutivos que ignoran, irrespetan o incluso atacan al legislativo en medio de aplausos. Escenas que nos retrotraen a época que se pensaba ya superada para la mayoría de la región, pero que algunos se empeñan en revivir. Tampoco quiero ser fatalista, pero hay casos en que la armonía ha sido ejemplar y la transparencia ha estado al centro del accionar. Pero el problema está en que lo malo suele encontrar eco mucho más rápido que lo bueno, y por eso nos toca condenar sin titubeo los casos de abuso político. Ahora bien, aunque aquí la mayoría seamos legisladores o trabajemos en esta área, también debemos saber que no siempre somos víctimas, sino que en ocasiones el contrapeso se convierte en boicot, lo cual también es inaceptable. Hemos visto situaciones en que los congresos, en busca de ganar puntos coyunturales, son los que declaran una guerra innecesaria al Ejecutivo, paralizando sus países e impidiendo reformas innecesarias. Por ejemplo, yo conozco el caso de Haití, donde ha sido imposible entrar en razón y el gobierno tras gobierno sucede igual, inmovilismo destructor que mantiene en el fondo del abismo al país más pobre del hemisferio occidental, lamentablemente, nuestro querido vecino de República Dominicana. Amigos y amigas, la elección no es entre un ejecutivo todopoderoso que haga lo que le da la gana y un legislativo insensato que solo le importe sacar ganancia momentánea. Se trata de demagogia contra institucionalidad, de populismo contra república, de odio irracional contra amor patriótico. Si queremos salir airosos de la crisis, tenemos que saber que eso solo lo podemos hacer juntos, en convivencia. Si la meta es aniquilar al rival político, el fruto será una América Latina más débil que antes de esto, más expuesta a la cleptocracia, a los estallidos, a la polarización y a la ingobernabilidad. Antes de la pandemia ya teníamos grandes problemas en defensa de la democracia, pues cada vez más segmentos importantes de la sociedad entendían que la misma solo servía para la complacencia de élites que se rotaban el poder. Pensamiento que se fortalecía por una serie de escándalos de corrupción, entre lo que tengo que resaltar el Lavallato, originalmente brasileño, pero que se sintió por toda la región a través de, entre otras cosas, la constructora Odebrecht, donde la oficina principal ejecutiva llegó un momento en que estaba en la República Dominicana. Pero ahora nos encontramos ante un momento crucial en que todo el avance de las últimas 3 décadas corre un mayor peligro. Es ahí donde yace la dificultad, pues en nuestro rol de fiscalizadores tenemos el deber de hacer preguntas muchas veces incómodas hacia el Poder Ejecutivo y condicionar nuestros votos aprobatorios a que se presenten planes de trabajo que abarquen una clara agenda con rendición de cuentas. Con todos los fondos que estarán llegando a nuestros países a través de empréstitos, alivio de deudas o donaciones, se corre el riesgo de que esto caiga en manos de agentes corruptos para desviación o que se use para consolidación de poder en estructuras electoreras.
Es por eso que soy de la opinión que los bancos de desarrollo deben promover que su programa de recuperación conlleven necesarias cláusulas democráticas que exijan estabilidad política y ayuden a la convivencia institucional al tiempo que restrinjan el uso cuasi autoritario de los recursos que entregan. La Red Parlamentaria de Acción Global, cuyo Consejo Internacional tengo el honor de presidir, tiene como razón de ser la meta de unir parlamentarios de todo el mundo que compartan valores en torno a la democracia, derechos humanos, Estado de Derecho y de la igualdad. La diferencia de otros espacios con los que tenemos relaciones cordiales no, es que no unimos solamente a los parlamentarios nacionales, sino que invitamos a que sean los propios legisladores que se integren personalmente. Estos provienen de diferentes familias y aunque hoy nos toca hablar de un enfoque regional, lo cierto es que se trata de un tema realmente global, así que se trata de una reunión de mucha actualidad la que estamos teniendo, como muy bien señalaron tanto Moisés como Guillermo. Ante los desafíos venideros, espacios como este serán cada vez más necesarios, pues se requerirá de mucho apoyo mutuo para hacer visibles las iniciativas de nuestros miembros y poder ofrecer la mayor solidaridad posible a cada uno. Al mismo tiempo que abriéndonos a quienes todavía no se integran, pero que pueden ser de gran ayuda a la misión de nuestra red. A ustedes los invitamos a que se incorporen con sus ideas, visiones y energía por una América Latina de congresos vibrantes en institucionalidad. Y aquí, Javier, te manifiesto nuestro interés de darle seguimiento a tu propuesta de llegar a un acuerdo con el Congreso de Perú. Les dije al inicio que estos son días muy emotivos para mí y hablé de la preocupación. Pero voy a cerrar con el sentimiento mayor que esto ha generado en mí, el de la esperanza. Porque a pesar de todos los obstáculos por delante, ahora está más que nunca la oportunidad de hacer un cambio abarcador. Los congresos que vienen serán muy diferentes a los que me tocó integrar y enhorabuena, si eso quiere decir que estamos ante el inicio de una era más plural y representativa. De la ciudadanía en pleno dependerá que así sea y yo confío que lo lograremos, superando como siempre todas las adversidades que se nos presentan. Muchas gracias y le pido muchas bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Víctor. Agradecido por tu ponencia, por compartir tus experiencias y los sentimientos que te embargan en este momento que te encuentras en tu vida política. Igual modo, a Moisés, al agradecimiento de parte de la segunda vicepresidencia del Congreso de la República de Perú, el agradecimiento también a la oficina, a todos los colaboradores de la Oficina de Cooperación Internacional y los colaboradores también de la segunda vicepresidencia que en conjunto y en equipo han logrado que este evento se pueda llevar a cabo. Hay algunas preguntas que tenemos que compartir con ustedes y comenzamos con Víctor, que lo tenemos conectado aquí, para que nos cuente un poco más, por favor, sobre el PGA. Cómo funciona, cómo se afilia un congresista, cuáles son los fines que busca y alguna otra información que puedas compartir con nosotros, Víctor. Sí, como ya indiqué en mis palabras anteriores, Javier, el PGA es una organización, una ONG. Sus oficinas principales están en Nueva York. También tenemos oficinas en Bruselas. Y es una organización donde los congresistas participan por su investidura. No importa al partido, a los ideales que persigan. Y curiosamente, además de inscribirse, pagan una anualidad. Es algo simbólico, pero es un compromiso también sobre la inscripción. Son algunos $20 anuales. ¿De qué se ocupa el PGA? Se ocupa de políticas globales, de defender temas, por ejemplo, como los océanos, que es el último gran tema que incluimos en la agenda, dado el ataque que tienen los océanos, no solamente por el plástico y la basura que se están vertiendo a los ríos y que terminan definitivamente en los océanos, sino por la pesca también con gran intensidad
o el ataque a la pesca rural. También tenemos mucho seguimiento a la Corte Penal Internacional, la modificación de Kampala, el Estatuto de Roma y las modificaciones o los llamados a las renovaciones de la misma Corte Penal Internacional. Tenemos que ver con la igualdad, tenemos que ver también con temas de desarme, armas de destrucción masiva, armas ligeras. Y en todo esto, lo interesante es que, por ejemplo, América Latina, siendo el continente de menor intensidad de violencia y guerra, porque aquí no hay un incidente donde hayan bombas, donde hayan minas, donde hayan tanques de guerra, helicópteros. Sin embargo, es el continente que registra más muertes por violencia en el mundo. Y entonces, cuando hablamos de control de armas, hablamos que en una ocasión cuando trafican o hay unas leyes muy atrasadas que permiten presencia de armas y se controla en un país, lo que hacen los delincuentes o los modelos es que se cambian de países, se mudan con cualquier tipo de inconducta. Y por eso son tan importantes los acuerdos en las regiones, para que hayan leyes que impacten no solamente a un país, sino también a las regiones. Y eso es lo importante. Y yo lo invito a los legisladores que nos dan seguimiento, a los miembros ejecutivos de los congresos que nos están dando seguimiento, que incentiven a participar en el PGA, porque además aquí tenemos la experiencia de diferentes ideas, de diferentes propuestas, de diferentes leyes, que pueden muy claro servir de ejemplo en otros países. Muchas gracias, Víctor, por tu respuesta. Y por último, desde la experiencia que tienes tú en tu función parlamentaria en República Dominicana, me hacen unas preguntas los participantes y quisieran saber cómo República Dominicana, y valga la verdad, el Parlamento de República Dominicana, cómo ha enfrentado esta pandemia, cómo ha apoyado al Ejecutivo a que esto pueda funcionar y que pueda tener un buen resultado, o cuál es la situación que tenemos en este momento en Santo Domingo. Javier, penosamente en la República Dominicana hace algunos 10 años que el Poder Ejecutivo tiene una gran mayoría. O sea, en República Dominicana hace muchos años que no se puede interpelar a un funcionario. Incluso, y ya lo señalé de alguna manera, pasando el evento de Odebrecht, aceptando muchos funcionarios y políticos que tomaron dinero de Odebrecht, no ha sido posible crear una dinámica de contrapeso, de fiscalización real. Entonces, hay temas dentro de la pandemia, como son el presupuesto complementario que se aprobó de una manera mecánica y por apenas 2 o 3 votos, porque ya previo a las elecciones se comienzan a reestructurar las simpatías, pero lo pasaron con su mayoría. Hablamos de que hay dinero que van a los gastos sociales, pero son gastos sociales que está manejando el candidato de la presidencia. Estamos hablando que hay 9.000 millones de pesos para pagar en el Ministerio de Obras Públicas, que es un ministerio que maneja y manejaba el candidato de la presidencia, que fue ministro por 8 años y que sencillamente dejó un sustituto por 2 o 3 meses y que tienen grandes pagos a grandes constructores. Y hay un desbalance. Desde el punto de vista mío, que participo de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Industria y Comercio y de Economía, me hubiera gustado ver un presupuesto de reducción de gasto corriente, un presupuesto reestructurado, recortando en los ministerios que no han tenido ejecución porque tienen 3 meses cerrados, en lo que es la politiquería o el populismo que aplica el gobierno. Y esos son impactos que realmente yo tengo que señalar. Independientemente de eso, Javier, no sé si por el calor, porque está haciendo un calor, óyeme, terrible en República Dominicana y en el Caribe, no sé si por el tipo genético de los dominicanos que vienen de los indios taínos, de los españoles que llegaron, de los africanos que trajeron, de los hindú, de los británicos, de los americanos, todo eso junto, o porque los propios dominicanos con una vida tan abierta, tan campesina, nos
acostumbramos a que tener anticuerpos, pero aquí no ha impactado como ha impactado en otros lugares. Se lleva una relativa cumplimiento al distanciamiento sanitario, a tener las manos limpias, a usar los tapabocas y bueno, hay cierto control que también el gobierno ha estado utilizando con tema de impactar en una población que quiere ir a votar el 5 de julio, pero que cuando ellos quieren dar una noticia, suben la muestra y dicen, hay una expansión del virus, porque hay 500 infectados. Bueno, pero si hay el doble de muestras que el día anterior, hay el doble de infectados. Entonces, lamentablemente, en época de campaña y de elecciones, han politizado el manejo del virus en República Dominicana. Te agradezco, Víctor, por tu respuesta y voy a hacer una pregunta a Moisés, que tengo aquí. Hay un señor, el señor Robert José Guaripuna, pregunta a Moisés, dice, ¿cuáles son las principales medidas que ha tomado el SAIR, con los Estados miembros de la OEA frente a la pandemia producida por el COVID-19? ¿Y qué acciones está tomando la OEA para poder fortalecer, con la ayuda de los nuevos avances científicos y tecnológicos, las funciones de representación, legislar, control y fiscalización política parlamentaria de los Estados miembros? Gracias, Javier. A ver, bueno, en primer lugar es interesante lo que hemos escuchado el día de hoy, sobre todo con los dos diputados, con el vicepresidente y con Víctor, esas reflexiones políticas en donde por una parte es una pandemia, es una crisis sanitaria, pero que hoy por hoy es mucho más allá, que se ha llegado ya a niveles que tienen una envergadura mucho más allá de lo sanitario, es una crisis social, económica, política, desde la percepción de la manera en que se puede atender, por una parte, todo lo que es el confinamiento, el distanciamiento social, un poco las seguridades que se deben tomar para garantizar la salud de las personas, al mismo tiempo en donde se han tomado medidas que son difíciles de mantener y sobre todo de poder implementar y sobre todo cumplir, como es en las poblaciones, como dije en mi presentación, más vulnerables, en donde hay una brecha social, económica y digital muy grande. Entonces, por una parte, muchísimo que se puso por cualquier cosa y que sí. La Secretaría General está trabajando mucho justo en eso, en fortalecer la democracia como sistema, como valor, porque es importante en los tiempos que vivimos, obviamente de la par con aquellas organizaciones como puede ser la OMS o la PAHO, que tienen que ver particularmente su campo de acción con la pandemia, pero al mismo tiempo entendemos que hay que trabajar mucho el diálogo político, hay que trabajar el control político, el monitoreo social de las políticas públicas, la transparencia, hay que evitar también la tentación de la corrupción, que como ya hemos visto, ha mermado mucho la calidad de la democracia mucho antes de la pandemia por los escándalos tan graves como los de Odebrecht, otros que se han dado, PDVSA de Venezuela, etc. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo desde la sección de apoyo a los poderes legislativos es justo tratar de impulsar acciones muy concretas de rescate de la importancia de la intermediación política que se tiene que hacer desde los poderes legislativos. Somos muy conscientes de que la cuna de la democracia está en el Parlamento. Ahí todos los días se debaten ideas entre distintos proyectos, entre distintas ideologías. El Parlamento no le teme al conflicto, no le teme a la diserción, pero no podemos quedarnos solamente en el conflicto, tenemos que construir del conflicto acuerdos y soluciones, y es lo que buscamos. Estamos también tratando de trabajar mucho con jóvenes parlamentarios, y esto lo estamos haciendo de la mano también con Parlamentarios por la Acción Global, no porque queramos ser excluyentes de otras generaciones, sino que somos conscientes de que los jóvenes que cada vez están tomando afortunadamente más espacios en la política son líderes naturales que pueden realmente, primero, construir consensos con más facilidad y segundo, al ser nativos digitales,
entienden claramente cuál es digamos, la separación entre fortalecer el liderazgo digital, pero también mantener lo que se dice las prácticas democráticas más presenciales, más de trabajo de campo. Entonces estamos mucho trabajando ese tema. Como dije también en mi presentación, acompañamos al Senado de Paraguay y a la Asamblea Legislativa del Ecuador en una iniciativa muy importante que se dio el 8 de junio, que fue un primer encuentro de presidentes de los poderes legislativos de Latinoamérica, donde se construyó un plan de acción para justo no solamente entender que los parlamentos tienen que ponerse mucho las pilas para moverse con más rapidez ante la revolución digital y ser instituciones que garanticen el pleno ejercicio de la gestión legislativa, aunque sea en confinamiento. Y por otra parte, bueno, Perú justo es la sede del próximo encuentro de esta naturaleza, así que estamos trabajando justo en buscar cuáles son la temática para lograr esos consensos. Para terminar con la respuesta, yo diría que nosotros creemos que más que nunca la cooperación y la colaboración interamericana es clave para resolver los problemas. Los problemas no se pueden resolver unilateralmente, no podemos mirarnos al espejo solamente como país, hay que mirarnos como región. Miren cómo está el mundo con los problemas hoy por hoy de los cielos cerrados, los aeropuertos, o sea, hay que tener efectos de una política más global, de una colaboración más justa y que beneficie a todos. Y es parte de lo que queremos hacer desde la OEA como Secretaría General y particularmente con los poderes legislativos desde la sección de apoyo en la que yo dirijo. Perfecto, Moisés, te agradezco muchísimo por la respuesta a nuestro participante. Entiendo que estamos todos corriendo con mil cosas en este momento que nos enfrentamos a esta gran amenaza internacional. Nos queda, creo, a todos claros la importancia de impulsar la cooperación interparlamentaria mediante el desarrollo de la cooperación internacional para que estos tipos de webinars puedan seguir desarrollándose. El agradecimiento total a Víctor Bisono por sus palabras, por su presencia en este evento, en este primer evento internacional que realiza el Congreso de la República en el marco de esta pandemia de forma online. A ti, Moisés, por todo tu apoyo siempre, a los equipos que han trabajado con nosotros, que nadie ve en este momento, pero es todo el back office que ha hecho posible que esto funcione. Mi agradecimiento total a ustedes, un abrazo virtual y nos estamos viendo en el próximo webinar que viene ya en unos días más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.